¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Corte Suprema de Justicia para un nuevo capítulo del ciclo de Literatura y Justicia. Quiero saludar a los presentes, en especial a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje y Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco Martínez. Ministra, buenas tardes. Ministras y ministros de la Corte Suprema, exministros de la Corte Suprema, presidentes, presidentas y ministros de diferentes cortes de apelaciones del país, Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, autoridades de la Defensoría Penal Pública, tribunales ambientales y también de juzgados de policía local de todo Chile, decanos, académicos, también a las señoras y señor presente, comentaristas de este libro. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Saludamos a las personas que están conectadas a través de Zoom y también quienes están viendo a través de la señal del Poder Judicial TV. Le damos la más cordial bienvenida a la octava jornada del ciclo sobre literatura y sistema de justicia, a fin de encontrarnos para reflexionar sobre el vínculo entre el arte de las letras y la judicatura, a la luz de la mirada de la magistratura, analizando grandes obras. La que nos reúne hoy es una novela criminal del reconocido escritor mexicano Jorge Volpi. El ciclo sobre literatura y sistemas de justicia forma parte de las iniciativas de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que promueve el lenguaje sencillo, fomentando una comunicación jurídica comprensible y dirigida a la ciudadanía. Hoy nos acompañan la ministra subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago y también presidenta del Instituto de Estudios Judiciales, Lidia Poza, quien será quien presentará esta obra, el escritor mexicano. También los comentaristas, Emilia Jocelyn Holt, abogada y candidata a doctora de la Universidad de Yale, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, que está acompañando a distancia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Y también Claudio Fierro, abogado, jefe de la unidad de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional de la Defensoría Penal Pública. También abogado. Muchas gracias por estar acá. Para dar inicio a la octava jornada de este ciclo de Literatura y Justicia, quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje y Claro del Poder Judicial, ministra Ángela Vivanco Martínez. Ministra, usted con la palabra. En primer lugar, sean mis palabras para saludarlos a todos y darles muy buenas tardes. En primer término, a nuestros expositores, tanto Emilia, que nos acompaña por Zoom, como nuestros expositores que están aquí a mi lado y que van a en breve dirigirse a ustedes, por supuesto a quienes nos acompañan en esta tercera sala de la Corte Suprema, y un muy afectuoso y cariñoso saludo al público que por Zoom nos ha acompañado durante cada una de estas sesiones muy fielmente, y con una linda participación e interés en esta iniciativa. Es un honor nuevamente estar con ustedes aquí para continuar analizando obras tan interesantes e influyentes y que nos hacen pensar en nuestra labor desde la judicatura. Hoy, siendo la octava jornada de este ciclo, cabe destacar el impacto que sigue teniendo, los connotados panelistas que nos han acompañado y cómo el público asistente ha aumentado. Ello demuestra el interés común entre la profesión jurídica y la profesión literaria. Sin embargo, hay quienes creen que el derecho es dominio exclusivo de la profesión jurídica, que las exactas fórmulas que nacen de un sistema de regulación normativa solo pueden ser de conocimiento exclusivo de los abogados y que, por tanto, la intrusión de cualquier lego en este campo, denominado positivo en el derecho, no es nada más que literatura. Pero hay que señalar que el derecho mantiene una relación esencial con la imaginada institución social, que se pone en contacto con la institución humana y que contribuye directamente a la constitución de un orden simbólico compartido. En otras palabras, que su función primordial es la de expresar los valores colectivos de la sociedad y la de proveer de directrices a los individuos. Entonces se comprende que la fusión que hay entre el derecho y la literatura no es casual. Ahora bien, la obra que nos convoca hoy es ganadora del premio 21º de Alfaguara en cuanto a novela. Fue escrita por el autor mexicano Jorge Volpi, conocido por sus novelas y ensayos,
que es parte del movimiento literario conocido como Generación del Crack. Esta novela ha tenido tanta trascendencia que llegó en el año 2022 a la plataforma Netflix como un documental, y ha sido el propio autor que la ha descrito como una novela documental o novela sin ficción, un género ambiguo entre la literatura y el periodismo, entre la realidad y los testimonios de los protagonistas y los recursos de la literatura. Así lo señala al comienzo del libro con una forma de advertencia. Lector, estás por adentrarte en una novela documental o novela sin ficción. Ello significa que si bien he intentado conferirle una forma literaria al caos de la realidad, todo lo que aquí se cuenta se basa en el expediente de la causa criminal contra Israel Vallarta y Florent Cassé, en investigaciones periodísticas previas o en las declaraciones y entrevistas concedidas por los protagonistas del caso. Si bien me esforcé por contrastar y confirmar los testimonios contradictorios, muchas veces no me quedó otra salida que decantarme por la versión que juzgué más verosímil. Para llenar los incontables vacíos o lagunas, en ocasiones me arriesgué a conjeturar, a imaginar, escenas o situaciones que carecen de sustento en documentos, pruebas o testimonios oficiales. Cuando así ocurre, lo asiento de manera explícita, para evitar que una ficción elaborada por mí pudiera ser confundida con las ficciones tramadas por las autoridades. Fijémonos en el detalle, ¿no es cierto? Las ficciones tramadas por las autoridades parece ser como una especie de literatura paralela, ¿no es cierto?, a propósito de un proceso con problemas graves. Hemos elegido esta obra porque desafía las percepciones y saca a la luz los aspectos más oscuros de la justicia y la verdad, en un caso que dejó una marca indeleble en la historia judicial de México y que nos deja enseñanzas a nuestra propia idiosincrasia judicial. En términos breves, una novela criminal de Jorge Volpi es un relato intrigante sobre el caso Cassé Vallarta que conmocionó a México y al mundo. El autor narra los acontecimientos que llevaron a la detención de Florent Cassé y su novio Israel Vallarta, siendo ambos condenados por la justicia mexicana a 60 años de cárcel por participar en la privación ilegal de libertad en modalidad de secuestro de 3 personas y por formar parte de una banda criminal destinada a dicho delito. La novela va cuestionando la investigación realizada, el proceso legal, las decisiones tomadas por las autoridades, así como la manipulación mediática, el abuso de poder y las irregularidades que rodearon el caso. Entonces, ¿por qué el interés en esta obra? Porque explora temas más amplios, como son la corrupción, la lucha por la verdad y la búsqueda de justicia en un sistema que a veces no funciona, e incluso un conflicto político internacional entre México y Francia. Para analizar la obra, lo primero es entender su contexto político en México del año 2005, la tensión que existía por la cantidad de secuestros que ocurrían, teniendo dicho país un alto porcentaje en Latinoamérica. Asimismo, la percepción de inseguridad por la ciudadanía, donde la violencia y la corrupción parecían ser habituales. Así, teniendo en cuenta estos hechos, es relevante comentar algunos puntos de la novela que atañen a la judicatura, para luego dejar a los expertos que hoy nos acompañan entrar en mayor profundidad en el análisis. Es primero importante destacar que esta obra trata de un montaje policial y que los medios de comunicación, haciendo su labor de informar, fueron cuestionados también por no darse cuenta de lo que se trataba. Como Comisión de Lenguaje Claro, siempre hemos promovido la transparencia y publicidad de la información como elementos legitimadores del acceso a la justicia y pilares fundamentales de la democracia. En esta novela vemos cómo la detención de Florent Cassé e Israel Vallarta, junto a la liberación de las víctimas, fueron transmitidos en directo por uno de los informativos de mayor audiencia. Cuestión que sin duda generó una tensión entre la libertad de prensa y los procesos judiciales, lo cual es un tema complejo y delicado que ha estado presente a lo largo de la historia en sociedades democráticas y que vinculan nuestra labor directamente. Por un lado, la libertad de prensa es un principio fundamental que garantiza el derecho de los medios de comunicación a informar, expresar opiniones e incluso criticar a las autoridades públicas y a otros poderes de la sociedad. Es un pilar crucial para el funcionamiento de una sociedad libre e informada,
promueve el debate público y ayuda a mantener el control sobre el poder. Por su parte, los procesos judiciales son la base del sistema legal y de justicia en una sociedad. Están diseñados para garantizar un juicio justo y equitativo a todas las partes involucradas en un caso. Los procesos judiciales tienen como objetivo determinar la verdad, aplicar la ley y establecer la responsabilidad legal en los asuntos, justamente que tienen que ver con el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cuándo se genera una tensión entre ambos? Por un lado, la prensa tiene la responsabilidad de informar al público sobre acontecimientos relevantes y casos judiciales, lo que puede tener un impacto significativo en la opinión pública y en la percepción de la justicia. Por otro lado, los procesos judiciales requieren imparcialidad y evitar prejuicios, lo cual puede poner en riesgo la capacidad de un tribunal para llegar a una decisión justa si se ve influenciado por la cobertura mediática. En definitiva, la libertad de prensa y los procesos judiciales son fundamentales para una sociedad democrática y las tensiones entre ellas muchas veces son necesarias para que haya transparencia institucional, juicios justos e imparciales. En ese sentido, la novela también trata de la independencia e imparcialidad de los jueces. Nunca hay que olvidar que son valores institucionales que guían el quehacer diario de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Nos guían el actuar libre de injerencias internas y externas, garantizando a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, para evitar la arbitrariedad y salvaguardar los derechos fundamentales. Mientras que la imparcialidad significa actuar con ecuanimidad, objetividad, igualdad y no discriminación para favorecer el acceso a la justicia. En el caso que retrata la obra, se pusieron efectivamente en juego estos principios fundamentales, que son la base de cualquier sistema judicial. Por supuesto, el libro también habla de un problema que afecta prácticamente a todas las sociedades contemporáneas y es el problema de la corrupción. Precisamente sobre ello, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declara en este caso el material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos humanos de la persona acusada. Así, cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades, indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento. Este es un parámetro que debemos tener en cuenta porque la falta de investigaciones adecuadas puede llevar a la detención injusta de personas inocentes y al mismo tiempo permitir que personas que transgreden la ley evadan la justicia. Ello sin duda impacta en la privación de libertad. En este caso se violaron estándares internacionales de derechos humanos, justamente en materia de privación de libertad, como el principio de trato humano, la posición especial del Estado de garante, la integridad personal, la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes y el principio de legalidad, entre otros. Y es justamente la violación de estos estándares que permitieron la liberación de una de las acusadas en este caso, porque finalmente Florence Cassé interpone un último recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, alegando la violación de los derechos humanos por habérsele negado un abogado en su detención, la notificación de un procedimiento en un idioma que no dominaba, un montaje, como lo decíamos antes, tanto policial como mediático, y la existencia de prueba ilícita. Para finalizar, una novela criminal es una narración que refleja cómo la recreación de la realidad puede afectar el impartir justicia y nos hace reflexionar para que trabajemos por una justicia verdaderamente independiente, transparente y confiable. En palabras de uno de los ministros de la Suprema Corte que abordó este caso en México, el ministro Arturo Saldívar, el proceso y el debido es la única forma que justifica el deber punitivo del Estado. Los invito ahora a escuchar el análisis y reflexiones de los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde y abrir debate sobre este importante caso. En primer término, la señora Lidia Poza, ministra subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta del Instituto de Estudios Judiciales. Luego el señor Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte Suprema y Tribunal Constitucional de la Defensoría Penal Pública
Y luego la señora Emilia Jocelyn Holt Correa, abogada académica de la Universidad de Santiago y candidata a doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, quien nos acompaña por Zoom y a quien agradecemos especialmente, pese a la diferencia de hora y a la distancia, estar con nosotros y acompañarnos en esta jornada. Agradeciendo esta estupenda concurrencia de invitados que van a hacer honor a este ciclo y comentar esta obra, los dejo para que los escuchen, les doy una cordial bienvenida y ya luego vamos a conversar sobre las preguntas que ustedes formulen. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. A continuación, como decía la ministra, vamos a invitar a nuestra comentarista principal, pero antes quiero saludar y agradecer la presencia. Tenemos más de 100 personas conectadas a esta hora, tanto a nivel de nuestra página web del Poder Judicial TV, como conectados también por la plataforma Zoom. A los que se inscribieron y que están en la plataforma Zoom, les recuerdo que pueden hacer preguntas para los panelistas. Por lo tanto, a través del chat de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, pueden hacer las consultas que estimen necesarias para después ser leídas y obviamente contestadas por nuestros invitados. Bueno, está anunciado ya, así que dejo con ustedes a la ministra subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta del Instituto de Estudios Judiciales IEJ, Lidia Poza. Usted con la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar a la ministra Vivanco por su invitación, pero básicamente también por la iniciativa, ¿no? Creo que los que hemos seguido con interés estos talleres hemos terminado absolutamente satisfechos de que estas iniciativas puedan realizarse, y eso nos permite también a nosotros entender de que no solamente estamos detrás del Estrado, sino que también tenemos una vinculación, ¿no?, con el medio, con aquello que se está discutiendo. Bueno, me corresponde hacer un resumen del libro, eso es lo que es mi cometido. Sin embargo, no puedo dejar de comenzar diciendo que esta novela en realidad podría llamarse también La teoría de la manzana podrida, o La justicia tarda pero llega, o La ingenuidad tiene sus costos, ¿no? Es decir, efectivamente hay muchos elementos acá que ya los adelantó la ministra, que son sumamente relevantes porque es una historia bastante compleja, es una historia que comienza ni siquiera el 2005 cuando detienen a los protagonistas, según les voy a contar, sino incluso más atrás, desde el año 2000, y que aún no termina, ¿no? Esta novela ficción, algunos, bueno, después nuestra experta ya nos contará, algunos no la consideran una novela, ¿no?, porque no hay una creación aquí, tampoco es un documento periodístico, dirán los periodistas, pero sí les puedo asegurar que es muy entretenida. Esto desde el punto de vista de la lectura, ¿no?, porque el caso es terrible, pero por lo menos yo disfruté mucho con ella, se las recomiendo a quienes no la han leído. Y en cuanto a la trama, ¿no?, yo diría que es bueno comenzar diciendo que alrededor del 2004, una muchacha de 30 años, 29, 30 años, Florence Cassés, francesa, viaja a México. Viaja a México porque vive su hermano, que se llama Sebastián, quien tiene varios negocios allí de tipo de spa, estas máquinas de belleza, todas estas cosas, bastante, digamos, famosas, ¿no? Y llega a vivir con él un tiempo y allí conoce también a quien sería una especie de socio, alguien con quien tiene negocio y que resulta ser un personaje muy importante después, Eduardo Margolis, que es un miembro de la comunidad judía mexicana, que es algo así como el defensor de la comunidad, una persona bastante interesante, polémica y un tanto oscura, ¿no? Y estos negocios que tiene Sebastián con él dicen relación con esta máquina de belleza. Junto a ello, estando en esa condición, conoce Florence a Vallarta, a Israel Vallarta, que es un joven de clase media, de un lugar cercano a los que han estado en Ciudad de México, probablemente recordarán Iztapalapa, tiene bastantes hermanos, esto también es importante porque también tienen un grado de participación o de afectación. Se conocen y se enamoran. Hasta ahí todo va como una cuestión bastante común, 2004 más o menos. El contexto es el que relató la ministra, estamos frente a un gobierno ya asumido Fox, está terminando Fox, va a asumir luego Felipe Calderón, y uno de los mandatos o eslogan de campaña es vencer
la inseguridad, ¿no? Con la cantidad de homicidios, secuestros que se producen. Y se conforma una agencia especial, que es una agencia de investigación, que tiene al mando a dos personas o dos personajes que van a ser también muy relevantes. García, uno de ellos es García Luna y el otro es Contreras Palomino, que son dos personajes que tienen alta jerarquía, algo así como el jefe de la inteligencia o el jefe de seguridad de la nación y el jefe de esta organización. Bueno, ese es el contexto, eso es lo que va ocurriendo. El 9 de diciembre de 2005, los mexicanos que ven televisión muy temprano, ¿no? Ustedes saben que en una ciudad grande hay que salir con mucho tiempo, a las 6 y tanto de la mañana, se encuentran en televisión con un reportaje en vivo, periodístico, cuyo contenido es el acompañamiento a estos funcionarios especializados de seguridad en la liberación de 3 personas secuestradas en un rancho que se llama La Chinita. Pero no solamente la liberación de estas 3 personas, que resultan ser una mujer y su hijo de alrededor de 11 años, y de otro joven, de otra persona también un poco más de 30, sino además de la detención de 2 personas que estaban allí. Una de ellas fue en Cassés y este novio, ¿no?, al que se señala que es Israel Vallarta. Bueno, ese hecho termina conmoviendo luego a la sociedad mexicana porque 2 meses después la propia televisión reconoce que fue un montaje, es decir, no ocurren los hechos como aquellos que están mirándose ese día en la televisión. Desde el comienzo, Florence niega su participación en todo ello y desde el comienzo ella dice, no fui detenida a esa hora de la mañana, sino el día anterior en la carretera. En tanto, Israel Vallarta confiesa que es el secuestrador, confiesa que estaban allí, confiesa todo aquello que lo puede inculpar como autor de este grave delito de secuestro, ¿no? Y comienza entonces el proceso judicial, un proceso judicial que para Florence termina alrededor del 2018, pero digámoslo desde ya, para Israel Vallarta todavía no termina porque se le acumulan otras 2 causas criminales también por delitos de secuestro. Luego, pero estas 2 causas, que en principio van juntas, empieza a aparecer ciertas inconsistencias, especialmente del relato de Israel, que una vez que se siente seguro frente a un tribunal dice, bueno, esta confesión yo me retracto porque fui torturado durante todo el 24 horas, desde el día 8 hasta que fui detenido, por lo tanto no es una declaración válida, ¿no? Finalmente el tribunal aquí separa los 2 procesos, el de Florence y el de Israel. El de Israel acumula las otras 2 causas y el de Florence sigue paralelamente. Pasa bastante tiempo, en el intertanto ha cambiado la presidencia y está Felipe Calderón a cargo, quien tiene muy buenas relaciones con el gobierno francés, que también va a ser un elemento gravitante en esta causa, y se empieza a producir cierta incomodidad, ¿no?, en los medios de comunicación, en la opinión pública mexicana, en relación a este hecho que García Palomino denomina una recreación, pero que finalmente termina siendo un montaje, para poder obtener un rédito probablemente bueno, ¿no? Porque poder detener a 2 secuestradores en un país que está viviendo todo eso diariamente, finalmente es una cuestión que podría obviarse, ¿no? Pero se produce esta situación, por un lado la opinión pública, lo que va pasando ahí, por otro lado el proceso. El proceso sigue su curso, declaran los secuestrados, quienes también después aparecen cierta inconsistencia, porque aparecen primero diciendo no reconocemos a esta mujer, nos parece que después dice sí, reconozco la voz, después la ven, después resulta que prácticamente han sido abusados o golpeados por ella, maltratados, en fin. Entonces aparece también ahí esas inconsistencias. En primera instancia, Florence la acusan, digamos, la condenan como autora del delito de secuestro, pero también de porte de armas y otros, y le imponen 96 años.
Ojo aquí que los 96 años en México no se cuentan los 96, sino que se cuentan paralelos. Pero bueno, eso nos explicará después el experto. Eso lo aprendí en el libro porque tampoco lo sabía. Y esta sentencia, con esta sentencia queda devastada. Ya los padres de Florence en Francia, a través de contactos, por así decirlo, casuales prácticamente, se conocen un matrimonio, logra llegar a un diputado de su zona, quien a su vez logra llegar a contactarse con Sarkozy, presidente de Francia en ese momento, quien también tiene una postura contra la delincuencia similar a la que tenían Fox y tenía Calderón, ¿no? Y por lo tanto tienen muy buenas relaciones estos dos países, hasta incluso el punto de que Sarkozy visita luego México e intentan tener un año de México también en Francia. ¿No? Es decir, las relaciones son sumamente importantes. En ese contexto se involucra el gobierno francés y después de varios avatares se involucran también en la defensa de Florence porque detectan esta serie de inconsistencias que la ministra ya adelantó, ¿no? De no hay un debido proceso, inconsistencia de los testigos, no colaboración digamos, no asistencia del servicio consular, en fin, y contratan a un abogado que finalmente logra la apelación. Sin embargo, esa sentencia es confirmada. ¿Qué es lo que queda aquí? Dos posibilidades. O vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o presentamos un recurso de amparo, de revisión en la Corte Suprema. Y eso es finalmente lo que hacen. Ha pasado ya bastante tiempo, la opinión pública está dividida y hay una investigación paralela, porque incluso está involucrado el arzobispado acá, de un comisionado, un monje católico que tiene la anuencia incluso del Papa, que hace una investigación paralela con tres multidisciplinarios, con abogados, periodistas y criminólogos, que trabajan, digamos, cada uno separadamente y llegan a la misma conclusión de que aquí hay un vicio del proceso y que además se encuentra involucrado esta persona que mencioné al comienzo, Eduardo Margolis, como quien aparece articulando esta situación. ¿Cuál sería el móvil de inculpar a Florence e inculpar a Israel Vallarta? Bueno, rencilla previa de los negocios que tenía el hermano de esta muchacha en México con este señor que no deja pasar, digamos, no lo deja pasar. Y hay varios elementos ahí que lo inculpan, pero eso, al parecer, son por ahora todavía especulaciones, eso no está totalmente resuelto en el juicio, pero este señor de la comunidad judía tenía como una de sus empleadas aquella mujer que aparece como secuestrada, ¿no? Y que finalmente se va a Estados Unidos a una nueva vida, y hijo de uno de sus empleados es este otro secuestrado quien también va cambiando su declaración durante mucho tiempo, y que además se presentó cuando Florence y Israel Vallarta estuvieron detenidos toda esa noche y él fundamentalmente sufre de tortura, estuvo ahí en la policía, ¿no? Amparándose en que tiene relaciones con el gobierno porque le vende vehículos blindados. Bueno, finalmente el gobierno mexicano logra ganar de alguna manera el gallito a Francia, pero Francia no ceja, pone este abogado y finalmente la Corte Suprema revisa el caso y a pesar de que en un primer momento rechaza la redacción del recurso de amparo, es decir, hay una disquisición ahí que probablemente también el experto nos va a hablar acerca de los efectos, ¿no? Porque se reconoce que hay un vicio, pero el efecto no es la libertad, hasta que se revisa nuevamente y la libertad es concedida. Tuve el gusto de conocer a la señora Olga, la ministra de la Corte Suprema, en un congreso de magistradas chilenas. Era una persona muy interesante y aquí tiene un papel trascendente, digámoslo, las mujeres en la Corte Suprema, con una reacción que finalmente fue la que se aceptó y ella queda libre. Israel, por su parte, continúa también con los procesos, lleva todos estos años, desde 2005 hasta ahora, sin condena, sin ninguna condena, y se le acumularon dos causas. En el gobierno de Peña Nieto se dictó una ley para una especie de amnistía a todos aquellos que fueron condenados y cuya declaración fue producto de torturas, pero él no la alcanza porque tiene estas otras dos causas, entonces esto continúa ahí.
Bueno, ese es el resumen, no quiero, hay muchos otros elementos, los invito a leer el libro, pero ese es lo lineal, ¿no? Un aplauso, por favor. Estamos presentes acá y también me imagino que tienen muchas ganas de aplaudir los que están también conectados a la distancia. Muchas gracias, Lidia Poza, por tu presentación. Muy completa, muy didáctica, muy entretenida también. Muchas gracias. Es el turno de los comentarios. Vamos a partir con el abogado Claudio Fierro, como lo decía la ministra. Claudio es integrante de la Defensoría Penal Pública y abogado jefe de la unidad que está a cargo de la Corte Suprema y también del Tribunal Constitucional, que será el primero de los comentaristas de este texto. Claudio, por favor, te con la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, a nuestra dueña de casa hoy día, ministra Vivanco, muchas gracias por la invitación. De verdad que nosotros valoramos mucho esta invitación y que se invita a la Defensoría Penal Pública, particularmente a comentar este libro. Es decir, un libro que personalmente me generó una ansiedad por terminarlo luego y que en definitiva, tal como comentaba Lidia, tiene mucho detalle, pero ese detalle es bastante sabroso, ¿ya? Y se va concatenando una historia con otra y claramente es inevitable no asociarlo con algunas situaciones chilenas. Yo trabajo permanentemente en la Sala Penal de la Corte Suprema y hemos visto situaciones que en definitiva nos hacen recordar el libro que se desarrolla, yo creo, en forma tan impecable y también, como decía Lidia, no es un reportaje. Es una novela que no es de ficción tampoco. Entonces, ahí se permite el autor, y lo explica al final del libro, que él se dio varias licencias para poder acortar, poder tratar de explicar de la mejor forma el lenguaje complejo forense, el lenguaje leguleyo. Pero más allá de eso, me parece que acá hay una descripción de un sistema absolutamente viciado, ¿verdad? Porque tal como se cuenta en el contexto, hay una serie de situaciones que están vinculadas con la corrupción dentro de las policías, dentro de un Estado que, por cierto, estaba permeado por el narcotráfico, el crimen organizado, y empieza a dar cuenta de una serie de vendetas que termina por este montaje policial que fue bastante escandaloso, pero que también, más allá de la complicidad entre jueces, policías, estaba la complicidad con la prensa. Es decir, la prensa sabía, y aquí un poco ya de manifiesto frente a determinados reportajes y libros que se escriben después, que habían periodistas que estaban comprometidos con este montaje. Es decir, había toda una situación que era bien llamativa a primera vista, y como decía Elías, se dio un reportaje muy temprano, se dio en vivo, pero claramente esto había sido una situación que no se correspondía con una situación normal. Acá, y aquí quiero plantearlo desde el punto de vista de la defensa, ¿ya? Evidentemente hay situaciones que están vinculadas o reñidas con el debido proceso. Está reñido con lo que, tanto como lo dijo la Corte norteamericana, lo sigue diciendo, y que fue recogido por la Corte Suprema chilena, con la integridad judicial. Es decir, que ninguna sentencia condenatoria se podrá sustentar en infracción de garantías constitucionales, pero también queda en evidencia cómo, a partir de la valentía del juez Saldívar, la jueza Olga Sánchez Cordero, ¿verdad?, se queda de manifiesto una de las manifestaciones más claras de lo que debe ser una Corte Suprema. Es decir, siempre va a ser un poder contramayoritario. ¿Y por qué digo contramayoritario? Porque masivamente, a partir de las encuestas que aparecen también reflejadas en el libro, mayoritariamente la población mexicana entendía que esta ciudadana francesa era culpable y que además, con este conflicto diplomático que surge a partir del encono que tomó ribete ya bastante complejo entre el presidente Sarkozy de Francia y el presidente Calderón, se empezó a hacer una especie de utilización, un botín electoral, el resultado de la suerte de esta ciudadana francesa. Pero por otro lado, también podemos concluir que el señor Israel Vallarta, que la otra persona que tenía, no tenía ningún Sarkozy, no tenía ningún padrino de la relevancia que tenía un presidente europeo. Por lo tanto, como decía Elías, todavía no tiene condena el señor Vallarta. Pero además, su proceso penal se inicia con anterioridad a la reforma procesal penal en México. Es decir, también había un sistema complejo de persecución penal. Y
Y aquí yo me quiero detener, es decir, hay una iniciativa del juez Saldívar que empieza a levantar todos estos elementos de integridad judicial. Empieza a hablar del efecto corruptor, empieza a hablar de lo que decía Lía al principio del fruto del árbol envenenado. Ese estaba todo contaminado. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen con una figura, un remedio procesal que existe allá, que probablemente tenga algún tipo, o sea, homologable a lo que tenemos que es un amparo, probablemente un amparo constitucional. Situación que nosotros vemos todos los días en la sala penal, que ha sido absolutamente validado por muchos años el amparo constitucional, más allá de algunas restricciones jurisprudenciales, pero ha tenido un desarrollo amplio acá el amparo constitucional. ¿Y por qué yo planteaba esto del efecto corruptor? Porque, en definitiva, y tratando de bajar un poco la discusión, ¿y por qué no hace sentido con algunos casos chilenos? Porque nosotros, probablemente la semana pasada, con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, vimos varios reportajes donde habían montajes, pero que esos respondían a un contexto histórico que probablemente una dictadura se los puede permitir. Pero dentro de un contexto de un Estado de Derecho democrático, son intolerables. Dentro de una actividad académica hace algunos años, un exministro de la Sala Penal me dijo, quizás el fraude procesal más vergonzoso que hemos visto es la operación Huracán. Claramente había un montaje policial, hay un montaje que lamentablemente, ¿cierto?, habían varias personas privadas de libertad, y aquí la Sala Penal en ese tiempo, por unanimidad, a través de un amparo constitucional, propone que todas estas personas sean dejadas en libertad. ¿Le dio la razón a la Sala Penal? Sí le dio la razón, porque posteriormente se invierten los imputados, y ya no eran los imputados las personas que estaban inicialmente privadas de libertad con este montaje, sino que son un general de carabineros, ¿verdad?, y varias personas que trabajaban dentro del proceso de investigación policial. Por lo tanto, ahí había una situación que nos parecía que era bastante relevante. ¿Por qué sigo hablando del amparo y lo vinculo con la experiencia chilena? Porque hay un momento que la jueza Olga Sánchez Cordero plantea la abierta discriminación a esta ciudadana francesa. Y habla que se le discrimina por ser mujer, se le discrimina por ser una mujer que no habla español, y se le discrimina además, ¿verdad?, por ser extranjera. Hay otro caso chileno, caso Lorenza Cayuán, ¿ya?, donde la Sala Penal también de la Corte Suprema sostiene que a esa mujer se le discrimina por ser mujer mapuche, por ser mujer parturienta y por ser mujer privada de libertad. Y se recoge un concepto que también es bastante utilizado en México hace poco, de la interseccionalidad de la discriminación. Y eso hoy día está bastante instalado en la Sala Penal. Y esto es relevante porque cuando se le consulta a la magistrada Olga Sánchez, dice, el caso de esta francesa no es nuevo en México. Tenemos el caso de la Sebastiana. La Sebastiana era una mujer indígena que también sufrió la interseccionalidad de discriminación y también sufrió un proceso kafkiano penal en función, ¿verdad?, de otro montaje. Por lo tanto, eso yo creo que son un poco lo relevante de lo que propone este libro, pero también yo creo que es bien apasionante cómo se va configurando el veredicto del primer amparo. Allá el sistema funciona que un ministro o juez de la Corte Suprema presenta un proyecto. Y ese proyecto, dentro de esta arquitectura que es el amparo, propone acogerlo lisa y llanamente o con efectos. ¿Qué es lo que lisa y llanamente? Que se declaraba que efectivamente se habían vulnerado todas las normas del debido proceso, que había, ¿cierto?, una detención sin orden judicial, ¿verdad?, que fue y que se da cuenta, se le detiene 24 horas antes, después que se realice este montaje, que no se pone a disposición inmediatamente del Ministerio Público, que no se avisó al consulado francés de la detención de esta ciudadana extranjera, pero que además había una significación, dice este ministro, este juez, ajena a la realidad. Eso es bastante relevante, ese es el montaje, y donde también respecto a esta comparsa participa la prensa, participa el Ministerio Público, y también de una u otra forma participan los gobernantes que en ese momento daban mucho crédito, ¿cierto?, a la labor de la policía. Por lo tanto, la forma en que se empieza a conjugar estos veredictos son muy relevantes en función quizás no de lo conservador, dice el libro, o de lo progresista que sean los jueces, sino que tenía que ver también con la inspiración y con la formalización y de cómo ellos iban internalizando las instituciones del debido proceso. Por eso que ese concepto
del efecto corruptor, después bastante desestimado por el juez Cosio, ¿ya?, que él sostiene que nunca más usó ese concepto y que esto fue un gustito que se dieron la jueza Sánchez Cordero con el juez Saldívar. Pero eso también tiene que ver con lo que nosotros revisamos acá permanentemente. Es decir, ahora acabo de ser notificado de 2 sentencias de la Sala Penal donde excluyen toda la prueba. Es decir, estos criterios de integridad judicial son ampliamente desarrollados acá en Chile y no existe ningún problema porque tenemos los remedios procesales para poder revertir situaciones, ¿verdad?, donde estuvo precedida una sentencia definitiva de una cantidad importante de infracción de garantías constitucionales. Quizás un poco para terminar esta primera parte, quiero decir que este libro efectivamente lo recomiendo absolutamente a todos los intervinientes, absolutamente recomendable para la defensa, porque hace muchos años, yo creo ya más de 25 o 30 años, cuando yo empecé en esto de la defensa, empecé trabajando en los programas del Hogar de Cristo de defensa de adolescentes. Y ahí casi era obligación leer el libro de Alfredo Díaz Morel, El Río. Era obligación, o sea, había que rescatar la historia, las vivencias de los jóvenes y niños que vivían en los puentes y cómo se iba desarrollando una carrera delictiva y que se iba profesionalizando con el tiempo. Situación que era bastante paradigmática en función del sistema tutelar que existía antes de la ley 2184. Pero hoy día este libro claramente da luces. Incluso valoramos mucho más lo que tenemos hoy día acá en función de la protección de garantías, donde claramente tenemos errores en las policías, pero para eso está la defensa, para eso está el Ministerio Público, y también se nos aparece la Corte Suprema como este poder contramayoritario que debe corregir permanentemente los errores cometidos por otros agentes del Estado. Así que quizás lo dejaría hasta ahí. Efectivamente hay un sistema complejo de aplicación de pena, como lo decía Lidia, le aplican 90 años, pues hace una revisión, le aplican 60 años, pero es un sistema muy complejo. Y por último, con esto termino, acá era importante esta pugna diplomática porque nunca se quiso abrir espacio para discutir el Convenio de Estrasburgo, es decir, que esta mujer fuese a cumplir su sanción a Francia, porque esto iba a ser iba a tener un rédito o iba a tener un costo político para Calderón y ciertamente iba a ser una ganancia para Sarkozy. Y eso es lo que y ahí como que se dibujaba un poco y se desperfilaba la figura de las personas que estaban privadas de libertad. Eso por ahora. Agradezco nuevamente la invitación. Claramente quedamos muy, muy entusiasmados con este libro. Hay que recomendarlo, hay que leerlo. Y además, ya la sugerencia es que lean el libro y después vean el documental que está en Netflix, porque ahí un poco uno ve las caras y claramente está desarrollado el montaje policial como se desarrolla en el libro. Así que eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio Fierro, de la Defensoría Penal Pública, por sus comentarios. Les recuerdo a las personas que están conectadas que aún existe la posibilidad de hacer preguntas a través de preguntas y respuestas del chat Zoom para que luego sean leídas por la ministra y respondidas por los panelistas. Viajamos a través del continente, nos dirigimos a Estados Unidos, a New Haven. Nuestra próxima panelista está, como ya lo hemos dicho, está sacando su doctorado en la Universidad de Yale. Así que le dejamos con la palabra, nos estamos refiriendo a Emilia Jocelyn Holt. Emilia, ¿qué hora es allá en Connecticut? Son las 1:55, una hora menos que ustedes. Estupendo. Entonces no están buenas noches o buenas tardes allá directamente. Usted con la palabra, Emilia, por favor. Muchas gracias. Quisiera comenzar esta presentación agradeciendo la invitación de la excelentísima Corte Suprema y especialmente a la ministra señora Ángela Vivanco a participar en esta instancia. Pero también quiero agradecer que la Corte Suprema tenga la preocupación de hacer un ciclo como este, sobre justicia, desde la perspectiva de la literatura. Voy a comenzar mi presentación. A partir de esta novela, una novela criminal de Jorge Volpi, son muchísimos los temas de los que podríamos hablar hoy día, algunos ya los han tocado los otros expositores, y que son de interés para el derecho. Por ejemplo, podríamos conversar sobre el derecho a defensa y los desafíos que presenta un sistema inquisitivo de justicia, porque este caso está bajo un sistema inquisitivo. También nos podríamos referir al sistema judicial mexicano, sus problemas, ¿verdad? Y también sobre la política mexicana. También podríamos ahondar en la tortura y el rol que ésta tiene o no tiene dentro de un sistema judicial y otras múltiples violaciones a los derechos humanos que vemos en la obra. Otro aspecto relevante podría ser el rol del derecho internacional y la diplomacia sobre las decisiones judiciales de un Estado.
Finalmente, también podríamos centrar la atención sobre el rol que tienen los medios de comunicación, su relación con el Poder Judicial y el impacto que estos tienen sobre el ejercicio de la justicia. Sin embargo, el día de hoy me quiero centrar en otros dos aspectos, los que me parece que van a los desafíos que tiene el derecho, tanto en casos límites como este, como también en su actuar diario. Me parece que estos son dos temas sumamente relevantes para las novelas que nos convocan. Hoy me referiré, en primer lugar, a la verdad y su relación con el derecho y la justicia. Y en segundo lugar, a la relación entre derecho y poder. Terminaré haciendo una breve reflexión sobre la idea de ficción y su relación con el derecho, la literatura y la justicia. La novela de Jorge Volpi que hoy nos convoca tiene, a mi parecer, un gran tema, la verdad. El problema de la verdad, con el desafío de la justicia, debiesen ser los grandes temas de preocupación para todo abogado, juez y jurista. Son dos temas completamente conectados. Como el mismo Volpi demuestra, sin verdad no hay justicia. Sin justicia, el derecho se vuelve trágico, o al menos dramático. La pregunta que Volpi quiere que nos hagamos es, ¿cuál es la verdad en este caso? Al leer la novela, tanto Volpi como rápidamente el lector intenta encontrar esa verdad que está oculta. ¿Quién dice la verdad? Es una pregunta que nos persigue mientras leemos. ¿Es Florence inocente? ¿Es Vallarta inocente? ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién secuestró a estas tres víctimas? Y de pronto, peor aún, ¿son las víctimas realmente víctimas? Históricamente, la respuesta que ha dado el derecho al problema de la verdad ha sido encauzado a través de los medios de prueba. Si bien el derecho ya ha aceptado que no puede llegar a la verdad, sino que debe acercarse lo más posible a través de una verdad judicial, esta verdad se construye a través de las distintas pruebas que constan en el expediente. Esta idea fundamental sobre la cual el sistema jurídico moderno se sustenta es la que es puesta en duda en la novela. Todas y cada una de las pruebas en este caso son cuestionadas. No podemos confiar en ninguna de ellas. Probablemente la principal prueba en este caso son los testimonios. Pero rápidamente Volpi le muestra al lector cómo estos están llenos de incoherencias y contradicciones. No solo entre los distintos testigos, lo cual es absolutamente imaginable en un caso judicial, pero el mismo testigo se contradice a través del tiempo. Así se pone en duda uno de los principales medios de prueba, el testimonio. Ni siquiera pareciera posible creerle a las víctimas, algunas que en un principio niegan poder reconocer a sus secuestradores, al fin y al cabo argumentan nunca le vieron las caras y siempre estos impostaron la voz al hablarles, pero al poco tiempo terminan reconociendo a Florence y a Vallarta como sus secuestradores. De todos los testimonios que vemos en la novela, desde los imputados, las víctimas, las policías, los familiares, Volpi no duda solamente con respecto a un testimonio, que es el de Florence. La característica de este testimonio, a diferencia de los demás, es que es consistente desde el primer momento. Desde su detención hasta que después que es liberada y vuelve a Francia, Florence siempre declara lo mismo. Ella es inocente. Otro medio de prueba que es puesto en duda por Volpi es la confesión. En este caso vemos varios casos de confesión, los cuales todos son luego puestos en duda por las posteriores acusaciones de tortura que hacen los propios involucrados en contra de los agentes del Estado que representan al derecho. La prueba documental entregada también es puesta en duda. En el expediente constan acusaciones de fabricación de evidencia, firmas obtenidas bajo amenaza y documentos no reconocidos por las partes involucradas, apuntando a implantación de documentos en los domicilios de los distintos actores. Lo que nos lleva a una de las pruebas más complejas para el expediente. Todos los
mexicanos ven con sus propios ojos la detención de los imputados en una transmisión en vivo a través de 2 de los más importantes canales de la televisión mexicana. Pero resulta que esto, que es tan claro frente a los ojos, es lo primero que oscurece todo el proceso. Esto no es más que un montaje para la televisión. Sabremos luego que los imputados fueron detenidos antes y asimismo que los secuestrados ya habían sido liberados. El montaje de esta detención lleva a Volpi a poner en duda toda la prueba presentada en el expediente. Entonces, el problema ante el cual nos encontramos es cómo es posible llegar a la verdad en este caso. La prueba presentada en el expediente debe ser puesta en duda. Aún peor, pareciera que para Volpi la prueba presentada no solo no permite llegar a la verdad, sino que tiene que una especie de presunción de falsedad. Se pone en duda si no será acaso que toda la prueba presentada no ha sido fabricada por los agentes del Estado, quienes en vez de encarnar y defender el derecho, se dedican a hacer falsos montajes para inculpar a distintas personas que muchas veces no tienen nada que ver con el caso en cuestión. Esto es especialmente grave y nos lleva al segundo drama de esta novela. Cuando los agentes del Estado que encarnan al derecho actúan de esta manera, dándole la espalda a la justicia y a la verdad, nos encontramos con que el derecho ya no solo es el monopolio de la fuerza, sino que también es una forma de violencia institucionalizada. En la novela, el derecho termina siendo incluso más violento que los secuestradores. Mientras los secuestradores, según las primeras declaraciones de las víctimas, han cuidado de los secuestrados, le preguntan, por ejemplo, qué quieren comer y si necesitan algo, el derecho, en cambio, es aquel espacio en que los inocentes son puestos a disposición de fines políticos y son torturados para obtener declaraciones. Quizás el ejemplo más patente de la violencia institucionalizada es que al momento en que Volpi termina de escribir la novela, si bien han pasado más de una década desde la detención de Vallarta, este sigue en prisión preventiva, sin siquiera tener una sentencia de primera instancia. Como dice Volpi, Vallarta vive en el proceso de Kafka. Mientras uno lee una novela criminal, más difícil se vuelve, mientras más uno avanza en el libro, determinar quiénes son los malos, distinguir entre el derecho y una banda de ladrones o de secuestradores, en este caso, se vuelve cada vez más difícil. Esta preocupación que está presente en la filosofía del derecho desde San Agustín en adelante y que vuelve a la mesa con Austin en el siglo XIX, es perfectamente ilustrada en esta novela. Es por esto que de pronto el lector se encuentra preguntándose a sí mismo, ¿quiénes son las víctimas en este caso? ¿Son los 3 individuos que se vieron liberados en el montaje de la policía? Pero al menos uno de ellos se pone en duda si no había sido de hecho un autosecuestro. Es en realidad la víctima Florence, quien testifica desde el primer momento que es inocente y que termina viviendo 7 años de prisión hasta que finalmente es liberada y puede regresar a Francia. ¿O es Vallarta la verdadera víctima del sistema judicial mexicano, que luego de más de una década sigue en prisión sin ser realmente juzgado? Es ante esta realidad, esta verdadera tragedia, que Volpi decide mirar el expediente judicial del caso Cassés Vallarta, que es compuesto por decenas de tomos, como una novela criminal. El expediente, aquel documento que los abogados y jueces estamos acostumbrados a entender como el portador de la verdad, por algo siempre decimos, si no consta en el expediente, no existe, se vuelve una ficción criminal. Es ante este problema que Volpi apuesta por la literatura como un lugar para la verdad. Pareciera irónico que es la literatura el lugar donde Volpi nos plantea que es posible llegar a la verdad, al menos más que desde el expediente judicial, en este caso, la novela criminal. Si bien Volpi insiste en reiteradas oportunidades que este texto es una novela documental o una novela sin ficción,
que no es lo mismo que en una novela basada en hechos reales, debo yo insistir en que Volpi no ha decidido escribir un ensayo, género que no le es ajeno, tiene varios libros de ensayo, sino que decide hacer una novela. Tampoco es, a mi parecer, realmente un trabajo periodístico, aunque se asemeja en ciertas cosas a otros autores que han buscado difuminar esa distinción entre literatura, historia y periodismo, como Truman Capote, Javier Cercas, Laurent Binet y Svetlana Alexievich. Si bien hay momentos en que la voz narradora pareciera más cercana a la del ensayo que la de la novela, su autor siempre la describe como una novela. Novela sin ficción, pero siempre novela. Novela, en fin, porque es la literatura la que en este caso permite ver, entender, incluso más que el derecho. Ahora, no es que Volpi no crea en el derecho. Sí, de hecho, estudió derecho, Volpi. Sino que en este caso, para llegar a la justicia, no es posible hacerlo por un derecho que ya ha sido corrompido por sus propios agentes, desde dentro. Como el derecho le ha fallado a Volpi, espera llegar a la verdad y a través de ella a la justicia, pero debe hacerlo a través de la literatura. La literatura se vuelve la vía para hacer justicia cuando el sistema judicial no es capaz de hacerlo. Con este objetivo en mente, Volpi lleva a cabo su propio proceso y pone a sus lectores en el lugar del juez. Él mismo, en el fondo, se está planteando como un juez literario, una voz imparcial que busca la justicia. No es el primero ni va a ser el último que haga esto. Dante, por ejemplo, es probablemente uno de los primeros y probablemente uno de los más importantes jueces literarios. Volpi va en busca no solo del expediente de docenas de tomos, al cual, seamos honestos, no le cree nada, ¿verdad?, el expediente judicial. Acude también a la cobertura mediática que tuvo el caso, las entrevistas que los distintos autores involucrados dieron a los medios de comunicación. Finalmente decide tomar las cosas en sus propias manos y va personalmente a conocer y entrevistar a los involucrados. Eso es interesante porque en el fondo Volpi también arma su propio expediente a partir de testimonio. Y en esto hay que ser justos con Volpi. Se dirige a todos, a los que ya considera víctimas y a los que considera criminales, vestidos de agentes del derecho. Y es a partir de todos estos testimonios, narrativas que hacen los distintos involucrados, que Volpi crea su propio expediente. Para construir su expediente literario, debe deconstruir la verdad judicial que le antecede. Su objetivo es que este expediente literario ya no sea una novela criminal, sino una novela sin ficción. Pero, ¿por qué esta insistencia en que esta es una novela sin ficción? ¿Por qué escribir una novela, acudir a la literatura y a la vez rechazar la idea de la ficción? Creo creer que luego de que Volpi lee el expediente judicial de la causa Vallarta-Casset, queda tan espantado que llega a la conclusión de que este caso ya ha tenido suficiente ficción. Necesita llegar a la verdad, pero no puede hacerlo a través de la ficción. A su vez, quiere armar un nuevo expediente a través de la forma que todo expediente se construye, a partir de narrativas. El derecho y la novela comparten esto, viven de distintas narraciones y voces. Esto nos invita a preguntarnos cuál es el rol de la literatura, que es la ficción, y qué relación tienen con el derecho con la ficción. Esta pregunta también se podría plantear como, ¿qué tan obra literaria es un expediente judicial? ¿Es el derecho una forma literaria? ¿Es el derecho una forma de literatura? Lo que busca Volpi en esta novela es quitarle la ficción a la narrativa de la novela, porque la narrativa del derecho ha sido sobrepoblada de ficción. Y seamos honestos, la preocupación de Volpi no es realmente con la ficción, sino con la falsedad, a la mentira que ha contaminado este caso.
es un verdadero caso de posverdad, en que la distinción entre verdad y mentira se vuelve irrelevante. Y así llegamos a lo que podríamos llamar la sentencia de Volcker. La ficción, en manos del derecho, ha hecho que sea imposible llegar a la verdad. La verdad absoluta también es imposible a través de la literatura. Solo puede llegar a ciertas verdades fragmentadas. A pesar de las prácticamente 500 páginas que tiene la novela, a pesar de todos sus esfuerzos de darle voz a los que no la tuvieron en el proceso criminal, a pesar de intentar mostrar todas las incoherencias del caso, han sido los agentes del derecho que, utilizándolo, han hecho imposible saber la verdad. Y sin poder saber la verdad, ni siquiera acercarse a ella, imposible pareciera hablar de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Te damos un aplauso desde acá de Santiago y también a todas las personas que están conectadas. Agradecemos tu presentación. A continuación corresponde la etapa de este ciclo en donde dialogamos y hacemos las preguntas, ¿cierto?, de las personas que han escrito. La ministra Vivanco toma de nuevo el micrófono central para dirigir esta parte del encuentro. Y recordar, probablemente, que todavía pueden ingresar sus preguntas a través del chat de Zoom. Ministra, usted con la palabra. Muchas gracias. Bueno, ha sido realmente sugerente y muy interesante tener las visiones de nuestros tres expositores hoy, cada uno desde una perspectiva muy interesante, desde el punto de vista netamente de la relación de derecho y literatura, por una parte el tema de la defensa y el debido proceso y la actividad jurisdiccional, ¿no es cierto?, frente a estos sistemas en que efectivamente hay medios técnicos y humanos que permiten a veces hacer mascaradas o montajes, ¿no?, y que precisamente a veces empañan el camino de la verdad, porque hay no solo intención, sino que una cierta facilidad para hacerlo, ¿no? Hay una serie de elementos que confluyen en esa posibilidad. Nos han llegado algunas preguntas, las voy a ir formulando a cada uno de nuestros expositores de hoy. En primer lugar, para Lidia. Lidia, a su juicio, ¿cuáles son los principales mensajes que transmite la obra y que deben tener presentes los jueces en su labor? Bueno, muy interesante pregunta, ¿no? Pero yo quisiera partir con una reflexión muy corta, y es que si uno analiza lo que ocurrió independiente del tiempo, ¿no?, que esto se demoró, finalmente la solución viene de la propia institución. Es decir, hay una conducta ética de periodistas y de jueces y de juezas que finalmente permite que esto se resuelva. Por supuesto que hay un empujón ahí con el conflicto político, pero eso es vital. Y creo yo, respondiendo concretamente a lo que se me pregunta, que una de las cuestiones que no podemos perder es esa mirada ética acerca del trabajo que nosotros realizamos. Muy pocos saben lo que ocurre al interior del tribunal o lo que ocurre al interior de las cortes. Si uno se guía, ¿no?, por lo que escucha en la prensa, en fin, pareciera una especulación eterna acerca de los conflictos de interés que uno puede tener, pero la verdad es que después de 23 años de ejercicio del cargo puedo decir que uno mira el caso concreto y conforme a eso resuelve. Creo que esa mirada acerca de la conducta ética es vital para todo lo que pueda significarnos una adjudicación, en el fondo, en derecho. Muchas gracias, Lidia. Una pregunta para Claudio. A su juicio, ¿cómo se debería enfrentar la justicia paralela o la justicia mediática? Sí, yo creo que es compleja el escenario que se plantea, porque efectivamente hay casos que tienen una altísima relevancia jurídica y social, donde uno esperaría, por ejemplo, que tuviese un tratamiento de absoluta prolijidad por parte de quien sostiene la investigación, con todo lo que eso involucra, es decir, que no haya ningún desborde de la norma legal, constitucional o convencional por parte de la policía.
y que el Ministerio Público, tal como lo ha sostenido la Sala Penal cuando da conceptos de debido proceso, que espera, ¿cierto?, que toda sentencia penal condenatoria sea el corolario de un procedimiento racional y justo, es decir, que no haya nada que reprocharle a esa investigación. Sin embargo, hemos tenido casos de alta relevancia social, como decía, caso Navina Rifo, donde mientras se desarrollaban los alegatos en la sala penal afuera había un contingente importante de mujeres pidiendo la cabeza a los defensores, los jueces, ¿ya?, pero que en definitiva tenía que ver con otros aspectos que pueden ser o pueden resultar legítimos, pero ahí es donde nosotros destacamos el rol contramayoritario, es decir, el rol contraintuitivo socialmente que tiene que tener o que tiene que tener empoderado el Poder Judicial para poder resolver sin presiones. Yo creo por ahí va, o sea, yo creo que hay muchos casos que acá se han resuelto sin presiones, sin estar asociando el costo que puede tener el resultado de una sentencia. Yo creo que son muchos. Hace poco vimos otro, también nos vimos involucrados, que era el caso conocido como Tomasito, es decir, donde la Corte Suprema, a juicio de la prensa, se manda un supremazo. Es decir, revierte una práctica judicial como la reformalización, que eso puede ser también súper contramayoritario e incluso contraintuitivo para los intervinientes dentro del proceso penal. Pero en definitiva lo que está haciendo la Corte Suprema es generar estándares a efecto de poder establecer un justo y racional procedimiento. Eso yo creo que, doctor Goldberg, todos esperamos que el Poder Judicial tenga una independencia y que en definitiva no se deje permear por el control social externo, ¿verdad?, que dice relación fundamentalmente con la prensa o con otros agentes que puedan presionar o puedan inhibir cualquier tipo de resolución judicial. Yo creo que ahí está la clave, esa es la gracia del Poder Judicial, es decir, su independencia. Yo creo que ahí, si los jueces están absolutamente empoderados de su función, no tienen que tener ningún tipo de problema para resolver con toda libertad, ¿verdad?, más allá de lo que pueda decir la Corte Suprema en función de la integridad judicial, que no quiero desprenderme de ese aspecto que también desarrolla el autor en función de cómo los jueces finalmente, y cómo dice Lidia, que sale la solución desde el mismo sistema. Y los jueces, en función de principios sagrados como la integridad judicial dentro del proceso penal, no se dejaron permear y a pesar de toda la presión social y a pesar del montaje sostenido entre la policía y la prensa, pudieron resolver con toda libertad, generando toda una expectativa muy favorable, ¿cierto?, para las personas que están sufriendo un proceso penal que estuvo mediatizado por una persecución policial absurda, violenta, ¿verdad?, y también donde está absolutamente institucionalizada la tortura. Yo creo que esa es la clave y ese es un poco el ejemplo que nos da estos dos jueces, Saldívar y la jueza Olga Sánchez. Muchas gracias, Claudio. Vamos a decirle a Emilia una pregunta para ella. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación en la imparcialidad judicial? ¿Pueden ayudar a ella o la complican? Es una enorme pregunta, ¿verdad? A mí me gustaría comenzar diciendo que lo que hacen los medios de comunicación, igual que el derecho, son narración, ¿verdad? Nos narran una versión de lo que ha sucedido. O dan espacio para que existan voces. Y ese espacio puede ser muy rico y muy importante para el derecho, ¿verdad? Puede significar que ayude a llegar a la verdad, o puede ser lo que fue en este caso, que permite un montaje y permite ser utilizado en contra de la verdad. Eso diría yo con respecto a eso. La diferencia con el derecho, ¿verdad?, o con la sentencia judicial, es que ahí se crea, lo que hay ahí es una narración que tiene imperio. Y eso es muy importante. Y hay mucha gente que ha negado que el derecho pueda ser considerado, la sentencia judicial, una forma de literatura porque existe un imperio, ¿verdad? Esa fuerza que hace que su decisión sea la verdad y sea obligatoria para las partes. El desafío que nos presentan los medios de comunicación es que pueden crear una verdad o una visión de los hechos totalmente distinta y paralela a la del derecho, que puede hacer que la ciudadanía se vuelva contra, por ejemplo, el Poder Judicial. Y eso es sumamente complicado. Con eso hay que tener cuidado. Y con lo otro que hay que tener cuidado es que el sistema judicial, y menos mal es así, tiene su tiempo, ¿verdad? Es necesario que haya un cierto tiempo en que los jueces puedan
revisar realmente el caso y llegar a una conclusión. En cambio, los medios de comunicación muchas veces juzgan y condenan o absuelven de forma muy rápida. Y eso es una de las cosas bonitas de esta novela, es que vemos cómo todos están juzgando, ¿verdad? Yo hablé de que Volpi juzgaba, y es un verdadero juez literario, pero también está juzgando al mismo tiempo, por supuesto, los tribunales de justicia mexicanos, pero también la prensa, también está juzgando la ciudadanía, está juzgando otro país, ¿verdad? Porque Sarkozy llega a una conclusión, llega a la conclusión de que Florence tiene que ser inocente, y está juzgando también la justicia eclesiástica. Pero, entonces, toda esta idea del juzgar, de distintas visiones, de distintas verdades a las cuales se llegan, es muy importante. Es muy importante también para Volpi, porque muchas de estas, no los medios de comunicación y no la ciudadanía, pero, por ejemplo, el expediente eclesiástico, llega a la conclusión de que aquí hay problemas graves con el procedimiento y que en realidad los involucrados son inocentes. Entonces ahí vemos un caso claro de la importancia también que tiene el tiempo y la reflexión que tiene el Poder Judicial para llegar a una conclusión que no siempre la tiene los medios de comunicación, porque simplemente es la forma en que ellos operan, ¿verdad? La noticia es inmediata. Eso diría yo con respecto a la relación entre medios de comunicación y derecho. Pero es muy importante que el Poder Judicial se plantee qué hacer con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no se van a ir a ninguna parte, pero también son su principal canal de conexión con la ciudadanía. Entonces, si se dice a ese paso, ¿verdad?, puede ser muy costoso para el Poder Judicial. Muchas gracias, Emilia. Vamos a una segunda y final ronda de preguntas. Para Lidia, ¿puede resultar imposible establecer la verdad judicial de un caso de forma consistente y tener que buscar una versión que en realidad solo sea verosímil? Sí, bueno, la discusión acerca de la verdad judicial y la verdad material es una cuestión que yo creo que nos ha ocupado bastante tiempo también en la discusión, ¿no? Sin embargo, aplicada en general en todas las áreas del derecho, pero fundamentalmente en el derecho penal, me parece a mí que el norte debe ser buscar ese ideal de justicia, ¿no? Pero no puede eso traspasar la barrera de lo que significa un debido proceso. Un debido proceso es, en definitiva, la garantía de los ciudadanos y las ciudadanas frente al poder punitivo del Estado. Por lo tanto, el compromiso acerca de buscar la verdad tiene que ser a través de aquellos medios, ¿no?, que nos hemos dado en un Estado democrático y de derecho como válidos para esa persecución. Transgredir aquello creo que traiciona el sentido mismo de la impartición de justicia. Es un equilibrio muy delicado y creo que la posibilidad de argumentar debidamente las sentencias ofrece también una tremenda oportunidad en las zonas grises, es decir, cuando nos parece que algo aquí no cuadra, pero que al mismo tiempo tenemos una norma allí, podemos, yo creo, salvaguardar eso e interiorizarnos de mejor manera. Ahora, el límite, o más bien el sedazo, creo yo que debe hacernos siempre tener en cuenta o apreciar el juicio, las pruebas, en fin, siempre, bueno, el debido proceso, pero entendido como un derecho fundamental de las personas. Y conforme a ello, analizar también, bueno, lo que hemos dicho tantas ocasiones, ¿no? En el caso concreto tenemos categorías sospechosas, tenemos estereotipos, qué es lo que hay allí, ¿no? Y si hay algún derecho fundamental también involucrado. Eso nos va a permitir ampliar nuestra mirada acerca del debido proceso e incorporar aquellas otras herramientas, como la perspectiva de género, por ejemplo, que nos permitan llegar idealmente a una verdad también material. Muchas gracias, Lidia. Para Claudio, hay un elemento, ¿no es cierto?, que está presente en esta obra y que ha estado presente en la historia
de Latinoamérica del siglo XX y XXI, que es el uso de la tortura, ¿no? Hay quienes aún hoy, ¿no es cierto?, consideran que hay situaciones en que la tortura se justifica, entre comillas, para alcanzar una cierta verdad que de otro modo no se alcanzaría. ¿Qué apreciación podría hacer usted sobre ese punto? Sí, yo creo que considerando el proceso penal actual, ¿verdad?, casi es impensado que nosotros estemos presentes en un acto de tortura. O sea, no habría ninguna posibilidad de que todo eso, ¿cierto?, terminara en una persecución penal respecto a los funcionarios policiales, ¿verdad? Quizá hay un caso que fue bastante emblemático, el caso Luxinger-Mackay, donde ahí sí se denunciaron a premio ilegítimo respecto de una de las personas que estaba siendo perseguida penalmente, y que eso sirvió para la absolución de todas las personas que lo acompañaban en un primer juicio, y en un segundo juicio fueron condenados solamente 3. Situación que, más allá de los argumentos que levantó la defensa, fueron desestimados en la sala penal porque se estableció, ¿cierto?, que habían otras situaciones que sí podrían determinar la responsabilidad. Pero yo creo que no existe ninguna posibilidad hoy día de que las policías, con la profesionalización que tienen, con la supervisión, estoy hablando de los máximos, ¿verdad?, de los estándares que están fijados, de la facultad autónoma que tiene la policía, que siempre están al alero de la supervisión del Ministerio Público y siempre bajo el resguardo y el control de un tribunal, fundamentalmente un tribunal de garantía. Me costaría pensar, ¿verdad?, que hoy día tengamos situaciones como allá. Sin perjuicio de aquello, ¿ya? Tenemos casos que están asociados incluso al artículo 150D, modificado hace poco del Código Penal, donde se ha discutido incluso ante el Tribunal Constitucional algunos vacíos legales que tendrían estos tipos penales respecto a algunos funcionarios policiales que han ido a reclamar al Tribunal Constitucional, y la respuesta del Tribunal Constitucional ha sido 10-0 en contra, ¿ya? Es decir, lo que quiero concluir es que en definitiva es algo que está absolutamente internalizado por todos, que está absolutamente proscrita la tortura, ¿verdad?, y las instituciones policiales lo deben tener internalizado, y que esto no se manifieste en algún tipo de excesos policiales. Con esto termino. El ex relator contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, decía que todos los episodios de apremio ilegítimo, violencia policial, se generan desde el momento de la detención hasta antes de la puesta a discusión del Tribunal de Garantía o del Tribunal de Control. Ahí ocurren todos los excesos policiales, y es por eso que sí, lo que se ha podido detectar en distintas instituciones es que esta persona probablemente van a ser puestos a disposición del tribunal, probablemente van a quedar citados posteriormente. O sea, yo creo que hay algunos resabios de excesos policiales, hay algún tipo de exceso policial asociado a una falta de profesionalización, a líquido, a malos profesionales, o como se señala acá en el mismo libro, ¿cierto?, la deformación, ¿cierto?, de los casos auspiciados por las propias autoridades. Eso es lo que tenemos que controlar, eso es lo que hay que poner límite, eso es lo que tiene que tener claro, ¿cierto?, quien dirija el Ministerio Público lo tiene que tener claro. Por ejemplo, la defensa de tener incorporado el protocolo de Estambul, cosa que acá también en el libro se desarrolla, es decir, a Vallarta se le hacen todas las pruebas del protocolo de Estambul y todas fueron absolutamente certeras de que fue objeto de tortura. Yo creo que eso es una situación que impacta cuando se tuerce, ¿verdad?, la persecución penal a través de estos apremios legítimos de tortura, pero esperemos que cada día menos, ¿cierto?, se sigan haciendo este tipo de denuncias. Me parece que hay algunas figuras que pueden tener algún tipo de resabio en Gendarmería de Chile. Creo que hay que generar algunos espacios también de poder abrir todos estos procesos. Hay una nueva plataforma de detección de tortura, es decir, CAIBI, al cual está adscrita la Defensoría Penal Pública, una plataforma latinoamericana, para poder establecer todos estos avisos que efectivamente desde la privación de libertad no se dan. Pero eso es como un poco la reflexión. Un gran tema. Muchas gracias, Claudio. Y la última pregunta va a ser para Emilia. Uno de nuestros miembros del público quiere, si usted pudiera profundizar en la relación o en la comparación de qué justicia, ¿no es cierto?, propone como autor Volpi en esta obra y qué justicia propone Dante en la Divina Comedia. Ya, muchas gracias por la pregunta. Es una linda pregunta y yo voy a entender esta idea de los jueces literarios, ¿verdad? A mi parecer, la gracia, lo que une a estos dos autores es que ambos juzgan.
pero lo hacen de forma muy diferente. Dante, tenemos que decir, juzga a todos sus contemporáneos, ¿verdad? A toda la historia, y los va poniendo o en el infierno, o en el purgatorio, o los absuelve y los deja en el paraíso, ¿verdad? O sea, no es que los absuelva, pero hay algunos casos en que efectivamente absuelve de ciertos hechos y los pone en el paraíso. En cambio, Volpi finalmente no se atreve a condenar. Yo creo que esa es la gran diferencia. No se atreve a condenar ni tampoco a absolver. Sí absuelve a Florence, pero tiene también el derecho, ¿verdad? Y la decisión mexicana, que es una decisión muy compleja, porque finalmente no declara inocente a Florence. Lo que declara es que hubo vicios en el procedimiento y por lo tanto Florence tiene que quedar libre, porque nunca se va a poder saber, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro lado, en cambio, Dante lo que hace es condena a cada uno de sus contemporáneos. Ahora, es una visión de justicia totalmente distinta. Dante cree que existe una sola justicia, es una justicia que también tiene que ver con la justicia de Dios, ¿verdad? Y cree que la justicia terrenal está totalmente corrupta. Entonces hay que mirar a la justicia divina, cómo esta funciona, para ver cómo mejorar la justicia terrenal. Y Dante mismo fue víctima de la justicia de su época y por eso decide a su vez condenar a la justicia terrenal. Volpi, en cambio, es un caso mucho más complejo en el sentido de que se da cuenta de que él puede juzgar, él puede mirar todas estas situaciones, pero no puede realmente decir esta es la verdad, ¿verdad? No pega ese último salto que sí lo hace Dante. Y en ese sentido no condena, no absuelve. Son dos modelos de justicia distintos. Yo creo que es más esperanzadora la visión de Dante que la de Volpi, porque la de Volpi es muy de nuestra época, ¿verdad? Es de poner en duda también si es posible la justicia. A esa pregunta Dante la responde con un rotundo sí. Hay una justicia, es posible llegar a ella, puede haber problemas en la justicia terrenal, pero existe una justicia. Para Volpi es complejo, porque él sabe que hay una verdad que permitiría llegar a una justicia, pero no necesariamente vamos a llegar ahí. Este libro demuestra que hay veces en que no se puede. Eso es lo que está tratando, a mi parecer, de decir Volpi. Y eso hace que el derecho sea muy trágico, que no haya salida. Eso diría yo muy en breve y muy rápidamente pensando en comparar estos dos autores. Muchísimas gracias, Emilia. Además, la idea de cielo y infierno es consoladora, porque parece haber justicia en alguna parte. Cuando eso ya se pone en duda, es más fuerte la demanda de que tratemos de conseguir justicia aquí en la tierra, ¿no? Con las dificultades que Volpi nos muestra. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio tenerlos con nosotros esta tarde. Lidia, Claudio, excelentes exposiciones, y Emilia en la distancia, muchísimas gracias, ha sido un tremendo aporte su visión de la literatura y del derecho. Muchas gracias a todos, los dejo con nuestro presentador. Muchas gracias, ministra. Saludamos y agradecemos a los más de 100 personas que estuvimos en todo momento conectados a través de Zoom y a través del canal de televisión en esta octava jornada. Y les recordamos que desde mañana pueden encontrar este ciclo y todos los capítulos anteriores en el canal de YouTube del Poder Judicial de Chile para compartirlo, revivirlo o encontrar algo. Y por último, son 5 capítulos nomás la serie de Netflix, así que es posible verla en este fin de semana largo, lo que estamos en Chile. Se llama El caso Casel Vallarta, una novela criminal, así que les invitamos a ocupar su tiempo. Julio, ya que está haciendo usted promoción, ¿sí? ¿Promoción? A ver. Voy a hacer yo la promoción de la próxima sesión. A ver, ya pues, le doy la palabra. La próxima sesión va a ser el día 11 de octubre, en este mismo horario, a las 2 de la tarde, mismo formato, para que se inscriban, y va a ser nuestra última novela, en este formato, va a ser El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, porque la última sesión de todas se las vamos a contar el mes próximo, va a ser en vivo. Sí, hay una sorpresa ahí. Sí, ahí les vamos a contar más detalles. No me voy a adelantar todavía. Así que los esperamos el 11 de octubre con El sueño del Celta. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.